Vamos a conversar con Juan Pablo Meneses y vamos a hablar del tema que más sabe, periodismo. Yo soy Julián Andrade, acompáñenme. Juan Pablo, como pocas veces en la historia, el periodismo está en el centro del debate. Por un lado, no sabemos qué plataformas vamos a usar para hacer nuestro trabajo, pero por otro, hay evidencias que nos dicen que es más necesario que nunca. ¿Por qué esta mezcolanza? El periodismo está cambiando básicamente por la presencia de las redes sociales, por un lado, y por el otro, porque el papel, por llevarlo a un caso en el que más conozco, que es los periódicos, están perdiendo mucha venta y están destinados en el corto plazo, supuestamente, a desaparecer. Yo estoy en contra de esa teoría. El problema que tienen los periódicos, que veo yo, es que siguen persiguiendo el dato duro, que siguen persiguiendo el dato concreto, ¿no? Y resulta que si hay un hecho hoy en la mañana, la gente ya lo sabe por Twitter, lo sabe por teléfono, lo sabe por la televisión, lo sabe por la radio. Entonces el periódico no le puede seguir contando lo que él ya sabe, tiene que contar de otra manera. Soy un convencido que el periódico ya ni siquiera debería dar noticias. Si lo vemos más atrás, si lo vemos inclusive antes de esta explosión de las redes sociales, de lo que significa Internet, ya la radio como elemento, como plataforma de información y la propia televisión ya daban las grandes notas, ya había la gran señal de que en los periódicos no podemos dar la noticia del día y sin embargo seguimos intentando darla. Es que ese cambio cuesta mucho y los editores obviamente prefieren ir a la segura, aunque siguen que... Yo en lo personal estoy viviendo una experiencia de hace unos 6 meses en términos periodísticos que es una de las más fuertes que he tenido en mi vida, porque yo estuve casi toda mi vida haciendo freelance y colaborando para distintos países, entre ellos México, y viajando y decidido a vivir de freelance en Latinoamérica, que fue un desafío muy grande pero ahora estoy trabajando en un periódico y se llama Hoy por Hoy, me tocó fundarlo y ser el director de un periódico que es un periódico gratuito, que es hacia donde están tendiendo muchos de los periódicos. Entonces yo decidí que si a mí me ofrecen dirigir un periódico que es una cosa descabellada, yo voy a tratar de hacerlo con una redacción descabellada, ¿no? O sea, una redacción chica que la mayoría, que gente de 25 años o menos, que son unos 10 periodistas, en un periódico chico. Y ahí he notado mucho de estas cosas, por ejemplo, que en las primeras reuniones que hacíamos, nosotros en Chile decimos reuniones de pauta o reuniones de temas, donde se deciden los temas del día, yo me juntaba con ellos y proponían temas aburridísimos. La mayoría eran temas que ellos habían leído en otros diarios de la competencia. Entonces me decían, oye, podemos llevar este tema. Y después decía, pero si ya salió. Y sin embargo, después yo me metí a Twitter, donde todos ellos tienen Twitter, y yo los sigo, y linkeaban y hablaban de temas que eran mucho más interesantes. De otros temas. Que eran realmente los temas que a ellos les interesaban. O sea, yo hice una reunión y les dije, miren, a partir de ahora, este diario es su red social. De hecho, yo siempre digo que Hoy por Hoy, como se llama el diario, es una red social de papel. Entonces, lo mejor, esto no es un trabajo más. Nosotros estamos fundando un diario, no lo vivan como un trabajo más donde ustedes hacen un tema burocrático y después en Twitter lo consideren su real medio de comunicación y ahí tiran la cosa entretenida. Ahí sí dicen lo que les importa, ¿no? Y que son generalmente cosas más entretenidas y llamativas. Y entonces empezamos a hacer ese cambio. Y hubo ahí yo noté rápidamente que mejoró, ¿no? Otra cosa particular, que de repente viendo en Twitter que ellos comentaban los temas que iban a reportear. En mi época el periodista era muy celoso de dar la exclusiva. Ahora los periodistas cuentan, oye, voy a ir a entrevistar a tal persona, voy a hablar de tal tema. Exclusiva en Twitter. Claro, y entonces yo digo, oye, y yo les discutía, no, pero no pueden decir eso. O sea, pero hay que así estamos generando ambiente para mañana. Si nosotros calentando el ambiente, ¿no? No estamos dando exclusivas, y esas exclusivas ya pasaron de moda. Ahora estamos nosotros contando los diarios de otra manera, que he aprendido también eso de ellos. Entonces yo pienso que el diario en papel tiene que ser un diario rápido, muy relacionado con Internet, pero de esta otra manera, ¿no?
que agarre cosas de ahí, pero que las cuente, que cuente historia y que no que compita con Internet. Y olvidarnos de los datos duros, eso no tiene. Eso no sirve para... Eso no sirve para el papel. Y me llama la atención, ahora que nos cuentas de este proyecto Hoy por Hoy, de este periódico gratuito, que con todo lo que sabes de periodismo, y digo, me llama la atención por todo lo que leemos, a lo mejor, como has dicho inclusive en una entrevista previa, a lo mejor como lo dicen los que están en el escritorio y no necesariamente pautando los periódicos, pensando las cabezas, seas un convencido del papel todavía. Sí. ¿No será nuestra generación más bien? Mira, yo en realidad antes de aceptar este desafío daba charlas, talleres y hablaba mucho de los diarios, tienen que cambiar y todo. Entonces llegó un momento que dije, cuando me ofrecieron esto, dije tengo que agarrarlo porque tengo que trabajar alguna vez lo que llevo tanto tiempo hablando, ¿no? Cuando hacíamos los números cero, toda esta generación que nunca había vivido el papel, que en la universidad los trabajos eran todos medio online, de repente teníamos que imprimir los números cero, ellos volvían de la impresora con hojas de papel para revisarla. Me acuerdo un día uno me dijo, esto es súper de los 90. Estamos haciendo un papel. Entonces yo decía, claro, todo eso lo tenemos que rescatar, no solo porque ahora los 90 estén de moda, sino que tenemos que rescatar el papel, pero en una nueva esencia. Cuando me ofrecieron, yo acepté, tenía un desafío muy importante, que era primero un diario gratuito, que era 100.000 ejemplares todos los días en Santiago, es mucho. Es como que te pasen un programa de televisión que ya tiene asegurado el máximo de rating, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer cosas muy disparatadas, pero además hay que ceñirse a las reglas que quiere seguir cuando la gente tiene mucha audiencia en un programa. Tiene la convencionalidad y se pueden hacer riesgos porque ya está asegurado el claro. Y el otro era, si vamos a tener los lectores asegurados, si va a haber una generación nueva de periodistas, tenemos que hacer algo nuevo. Y si yo vengo diciendo que el papel se puede cambiar contando historias y ahora tengo un diario, lo podemos hacer. Y todavía no vamos a cumplir 2 meses de que el diario está. Y ya hay avance muy concreto, ¿no? Y yo creo que ha funcionado. Pero siento que todavía el papel tiene mucha importancia. Yo creo que el papel tal como está hoy día no tiene ni un futuro. O sea, no tiene sentido. No tiene ni un sentido. Hoy el diario en papel es un canal de distribución de emparedados que te regalan en la esquina. Pero cambiándole la esencia y contándolo de otra manera, pues por ahí de menos páginas, con avisos más caros mejores historias y mejores análisis y que sorprenda. Si los diarios hoy día no sorprenden. Yo me acuerdo que en Chile el último terremoto fue un viernes a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces los diarios del sábado ya estaban hechos. Y el diario del domingo salen todos los diarios nacionales. Terremoto en Chile, tantos muertos. Imagínate, 30 horas después, cuando ya estaban caminando las campañas televisivas para juntar plata, la gente había mandado Twitter con fotos de sus desastres. Entonces el diario se veía tan... Yo me acuerdo que agarré ese periódico y dije, ¿cuántas noticias de la portada ustedes ya conocen? Y todas. La única que era distinta era una del número de muertos, que ellos ya la tenían más actualizada porque había un nuevo informe media hora antes. Entonces, en ese escenario, el papel es muy... El diario de papel es muy, muy viejo. Nosotros hicimos unos focus group para ver sacar este diario nuevo y les preguntaban a la gente, ¿y leen el diario en papel? Dice, en mi casa llega, pero lo lee mi papá, porque mi papá es mucho mayor que mi mamá y es como, él tiene la tradición de leer, así como leer es como una antigüedad. En este diario lo tratamos de hacer con gente joven y con temas que fueran de gente joven, y la gente joven se empieza a enganchar porque a los grupos de lectores hay que entusiasmarlos con proyectos. Pero ¿cómo hacer para, sobre todo, si pensamos que el papel tiene futuro, cómo hacer para seducir a los más jóvenes que además ya nacieron, ya viven en plataformas de datos, de sonidos, de imagen? ¿Cómo hacer? Viven en plataformas, pero sus padres, pero ellos igual crecieron en un escenario donde el papel es
la legitimación. Los jóvenes no están en el diario porque no les interesa el material. No leen el diario porque no se ven ahí ellos. No se ven reflejados. No se ven reflejados. Y las cifras dicen que los lectores de diario mueren mucho más de lo que se agregan nuevos lectores. Van desapareciendo en parte. Entonces el tema es súper fácil decirlo, es decir, señores, dueños de periódicos en Latinoamérica, se están desapareciendo los lectores, está bajando la lectoría. ¿Hacemos algo o no? Punto. Claro, nos morimos. Y hablando de cosas que desaparecen, decías, buena parte de tu vida eras un periodista libre, freelance, viajabas por el mundo, por el continente, narraste grandes cosas. Ahora estás de director, además un experimento, un diario gratuito en Santiago. ¿Qué extrañas y qué no? Extraño poder ver los partidos de la Champions a veces en la tarde en mi casa, por una calidad de vida. Claro, que ahora los veo en mi oficina. Y calidad de vida, sí. Pero en realidad yo siempre me pregunté durante mucho tiempo por qué me habían llamado a mí a este desafío, ¿no? Si nunca había trabajado Pero en realidad, claro, para este proyecto, y cuando yo lo asumí, era que a mí me interesa trabajar con que todos los periodistas míos sean freelance. Y en realidad son de redacción. Pero yo creo en los periodistas que son de una redacción fija, pero que funcionan como freelance. Porque uno va a terminar siendo dueño de su tiempo igual. Si yo tengo 10 periodistas fijos, contratados con sueldo, y que en la mañana están esperando que yo les asigne algo, no me sirven. A mí me interesan los tipos que me traen propuestas como si fueran freelance. Porque además ellos me van a traer una propuesta un día, yo le voy a decir interesante, el segundo día le voy a decir, oye, qué buena tu propuesta, y al tercer día ya le voy a empezar a decir, ¿qué trajiste hoy? Claro, te sorprenden. Claro, y eso él va a estar trabajando como freelance, sin que sea. Juan Pablo, muchas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes, a ti particularmente, y nada, un honor estar acá.